Éxodo 39. Hechura de las vestiduras de los sacerdotes. Y del jacinto, y púrpura, y carmesí, hicieron las vestimentas del ministerio para ministrar en el santuario, y asimismo hicieron las vestiduras sagradas para Aarón, como el Señor lo había mandado a Moisés. Hizo también el ephod de oro, de cárdeno y púrpura y carmesí, y lino torcido. Y extendieron las planchas de oro, y cortaron hilos para tejerlos entre el jacinto, y entre la púrpura, y entre el carmesí, y entre el lino, con delicada obra. Hiciéronle las sombreras que se juntasen, y uníanse en sus dos lados. Y el cinto del ephod que estaba sobre él, era de lo mismo, conforme a su obra, de oro, jacinto, y púrpura, y carmesí, y lino torcido, como el Señor lo había mandado a Moisés. Y labraron las piedras oniquinas cercadas de engastes de oro, grabadas de grabadura de sello con los nombres de los hijos de Israel. Y púsolos sobre las sombreras del ephod, por piedras de memoria a los hijos de Israel, como el Señor lo había a Moisés mandado. Hizo también el racional de primorosa obra, como la obra del ephod, de oro, jacinto, y púrpura, y carmesí, y lino torcido. Era cuadrado, doblado hicieron el racional. Su longitud era de 1 palmo, y de 1 palmo su anchura, doblado. Y engastaron en él 4 órdenes de piedras. El primer orden era un sardio, un topacio, y un carbunclo, el primer orden. El segundo orden, una esmeralda, un zafiro, y un diamante. El tercer orden, un ligurio, una ágata, y una amatista. Y el cuarto orden, un berilo, un onix, y un jaspe, cercadas y encajadas en sus engastes de oro. Las cuales piedras eran conforme a los nombres de los hijos de Israel, 12 según los nombres de ellos, como grabaduras de sello, cada una con su nombre según las 12 tribus. Hicieron también sobre el racional las cadenas pequeñas de hechura de trenza, de oro puro. Hicieron asimismo los 2 engastes y los 2 anillos, de oro, los cuales 2 anillos de oro pusieron en los 2 cabos del racional. Y pusieron las 2 trenzas de oro en aquellos 2 anillos a los cabos del racional. Y fijaron los 2 cabos de las 2 trenzas en los 2 engastes, que pusieron sobre las sombreras del ephod, en la parte delantera de él. E hicieron 2 anillos de oro, que pusieron en los 2 cabos del racional en su orilla, a la parte baja del ephod. Hicieron además 2 anillos de oro, los cuales pusieron en las 2 sombreras del ephod, abajo en la parte delantera, delante de su juntura, sobre el cinto del ephod. Y ataron el racional de sus anillos a los anillos del ephod con un cordón de jacinto, para que estuviese sobre el cinto del mismo ephod, y no se apartase el racional del ephod, como el Señor lo había mandado a Moisés. Hizo también el manto del ephod de obra de tejedor, todo de jacinto, con su abertura en medio de él, como el cuello de un coselete, con un borde en derredor de la abertura, porque no se rompiese. E hicieron en las orillas del manto las granadas de jacinto, y púrpura, y carmesí, y lino torcido. Hicieron también las campanillas de oro puro, las cuales campanillas pusieron entre las granadas por las orillas del manto alrededor entre las granadas. Una campanilla y una granada alrededor, en las orillas del manto, para ministrar, como el Señor lo mandó a Moisés. Igualmente hicieron las túnicas de lino fino de obra de tejedor, para Aarón y para sus hijos. Asimismo la mitra de lino fino, y los adornos de los chapeos, tiaras, de lino fino, y los pañetes de lino torcido. También el cinto de lino torcido, y de jacinto, y púrpura, y carmesí, de obra de recamador, como el Señor lo mandó a Moisés. Hicieron asimismo la plancha de la diadema santa de oro puro, y escribieron en ella de grabadura de sello, el rótulo, Santidad al Señor. Y pusieron en ella un cordón de jacinto, para colocarla en alto sobre la mitra, como el Señor lo había mandado a Moisés. La obra del tabernáculo terminada. Y fue acabada toda la obra del tabernáculo de la congregación, e hicieron los hijos de Israel como el Señor lo había mandado a Moisés, así lo hicieron. Y trajeron el tabernáculo a Moisés, el tabernáculo y todos sus vasos, sus corchetes, sus tablas, sus barras, y sus columnas, y sus basas. Y la cubierta de pieles rojas de carneros, y la cubierta de pieles de tejones, y el velo del pabellón. El arca del testimonio, y sus varas, y la cubierta.
la mesa, todos sus vasos, y el pan de la proposición. El candelero limpio, sus candilejas, las lámparas que debían mantenerse en orden, y todos sus vasos, y el aceite para la luminaria. Y el altar de oro, y el aceite de la unción, y el perfume aromático, y el pabellón para la puerta del tabernáculo. El altar de bronce, con su enrejado de bronce, sus varas, y todos sus vasos, y la fuente, y su basa. Las cortinas del atrio, y sus columnas, y sus basas, y el pabellón para la puerta del atrio, y sus cuerdas, y sus estacas, y todos los vasos del servicio del tabernáculo de la congregación. Las vestimentas del servicio para ministrar en el santuario, las sagradas vestiduras para Aarón el sacerdote, y las vestiduras de sus hijos, para ministrar en el sacerdocio. En conformidad a todas las cosas que el Señor había mandado a Moisés, así hicieron los hijos de Israel toda la obra. Y vio Moisés toda la obra, y he aquí que la habían hecho como el Señor había mandado, y bendíjolos. Éxodo 40. Moisés erige el tabernáculo. Y el Señor habló a Moisés, diciendo: En el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo de la congregación. Y pondrás en él el arca del testimonio, y la cubrirás con el velo. Y meterás la mesa, y la pondrás en orden. Meterás también el candelero, y encenderás sus lámparas. Y pondrás el altar de oro para el perfume delante del arca del testimonio, y pondrás el pabellón delante de la puerta del tabernáculo. Después pondrás el altar del holocausto delante de la puerta del tabernáculo de la congregación. Luego pondrás la fuente entre el tabernáculo de la congregación y el altar, y pondrás agua en ella. Finalmente pondrás el atrio en derredor, y el pabellón de la puerta del atrio. Y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo, y todo lo que está en él, y le santificarás con todos sus vasos, y será santo. Ungirás también el altar del holocausto y todos sus vasos, y santificarás el altar, y será un altar santísimo. Asimismo ungirás la fuente y su basa, y la santificarás. Y harás llegar a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de la congregación, y los lavarás con agua. Y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas, y lo ungirás, y lo consagrarás, para que sea mi sacerdote. Después harás llegar sus hijos, y les vestirás las túnicas. Y los ungirás como ungiste a su padre, y serán mis sacerdotes. Y será que su unción les servirá por sacerdocio perpetuo por sus generaciones. Y Moisés hizo conforme a todo lo que el Señor le mandó, así lo hizo. Y así en el día primero del primer mes, en el segundo año, el tabernáculo fue erigido. Y Moisés hizo levantar el tabernáculo, y asentó sus basas, y colocó sus tablas, y puso sus barras, e hizo alzar sus columnas. Y extendió la tienda sobre el tabernáculo, y puso la sobrecubierta encima del mismo, como el Señor había mandado a Moisés. Y tomó y puso el testimonio dentro del arca, y colocó las varas en el arca, y encima la cubierta sobre el arca. Y metió el arca en el tabernáculo, y puso el velo de la tienda, y cubrió el arca del testimonio, como el Señor había mandado a Moisés. Y puso la mesa en el tabernáculo de la congregación, al lado septentrional del pabellón, fuera del velo. Y sobre ella puso por orden los panes delante del Señor, como el Señor había mandado a Moisés. Y puso el candelero en el tabernáculo de la congregación, enfrente de la mesa, al lado meridional del pabellón. Y encendió las lámparas delante del Señor, como el Señor había mandado a Moisés. Puso también el altar de oro en el tabernáculo de la congregación, delante del velo. Y encendió sobre él el perfume aromático, como el Señor había mandado a Moisés. Puso asimismo la cortina de la puerta del tabernáculo. Y colocó el altar del holocausto a la puerta del tabernáculo de la congregación, y ofreció sobre él holocausto y presente, como el Señor había mandado a Moisés. Y puso la fuente entre el tabernáculo de la congregación y el altar, y puso en ella agua para lavar. Y Moisés y Aarón y sus hijos lavaban en ella sus manos y sus pies. Cuando entraban en el tabernáculo de la congregación, y cuando se llegaban al altar, se lavaban, como el Señor había mandado a Moisés. Finalmente erigió el atrio en derredor del tabernáculo y del altar, y puso la cortina de la puerta del atrio, y así acabó Moisés la obra.
La nube sobre el tabernáculo. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de la congregación, y la gloria del Señor hinchió el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de la congregación, porque la nube estaba sobre él, y la gloria del Señor lo tenía lleno. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se partían hasta el día en que ella se alzaba. Porque la nube del Señor estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche en él, a vista de toda la casa de Israel, en todas sus jornadas.